Bueno, hola a todos y todas. Les doy un gran saludo. Les habla Jaime Michea. Soy el coordinador de FEVILAC del Cono Sur, que comprende los países de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Y en estos videos de encuentros que hemos ido presentando las distintas zonas de los coordinadores de las distintas zonas de FEVILAC, he querido en esta oportunidad tener un diálogo en torno a un tema que nos atraviesa en todo el continente y en todo el mundo, que es el tema de la migración. Y por eso he querido invitar a un hermano muy querido, con el cual hemos tenido muchas experiencias de encuentro, que es Juan José. Y yo quisiera, Juan José, que tú te presentaras y que nos presentaras el espacio que tú tienes, dónde están ubicados en Bíblica Virtual, ¿no es cierto?, para que también nuestros hermanos y hermanas de todo el continente los conozcan y capaz que también ya los conocen, pero ahí yo te dejo la palabra para que usted se presente y nos cuente qué es lo que realizan, cuál es su misión, su tarea y de dónde vienen también, ¿no? ¿Qué tal, Jaime? Un gusto estar con ustedes. Es una bendición. Bueno, hemos tenido varias experiencias de estudiar juntos y bueno, te cuento un poquito, sí. Bueno, yo soy peruano, radicado en Argentina hace unos 30 años. Estudié Sagradas Escrituras, entre otras cosas aquí en una facultad ecuménica que se llama ICEDET. Y bueno, hace unos, ya en este 2021 van a ser 11 años, Bíblica Virtual surgió como un espacio online, de educación online, que estaba orientado o está orientado hacia la formación de toda persona con intereses en estudios de Sagradas Escrituras o temas relacionados a la pastoral, pero que fueran vistos de forma interdisciplinaria y que tuvieran un acercamiento, digamos, a las escrituras desde ese lugar. Entonces desarrollamos cursos breves de 4 semanas de duración, pensando en aquella persona que trabajó todo el día o estudia todo el día o que tiene una serie de actividades y que por ahí se le complica muchísimo hacer cursos de extensión larga. Otra característica de los cursos de Bíblica Virtual es que son 100% online, ¿no? Bueno, hoy con el tema lastimosamente, de la pandemia, esto no es una novedad, todos hemos pasado para ese lado de la virtualidad, pero cuando empieza Bíblica Virtual, digamos que era uno de los pocos espacios que había con esto, con esta metodología. Trabajamos el estudio colectivo en el que la gente puede participar, trabajar. Es un espacio de estudio no le llamamos no formal, y que tiene que ver con una currículum que está orientada a temas coyunturales, bien puntuales, ¿no? En la que, por ejemplo, trabajamos temas de métodos latinoamericanos de acercamiento hacia la Biblia, ¿no? De análisis bíblico, o temas puntuales que tienen que ver con las familias, con la vida de la ciudad, con el trabajo, ¿no? Y que tratan de analizar esas realidades desde los puntos de vista bíblicos o desde el análisis de las Sagradas Escrituras. Cada tanto hacemos diplomados, que les llamamos diplomados de 6 meses, conformados por 6 cursos de 4 semanas cada uno y que tratan un tema puntual en el que en conjunto, ¿no? Serían lo que llamamos un diplomado. Y así hemos tenido una linda experiencia ecuménica también, porque tenemos hermanos y hermanas de diferentes iglesias de tradición cristiana de América Latina, participando inicialmente como estudiantes y hoy también como docentes. Así que bueno, es una experiencia muy linda que estamos desarrollando, como te dije, hace ya unos 11 años, que se está dando en toda América. Sí, es muy lindo eso. Yo creo que de alguna manera, cuando yo los conocí a ustedes ya hace varios años, creo que se adelantaron un poco a lo que nos iba a pasar ahora, ¿no? Hoy decimos que lo virtual se nos ha instalado y se nos queda, digamos, porque no solo es la formación virtual, sino lo que se provoca a nivel de una comunidad virtual, ¿no? Creo que eso es una de las cosas lindas que tiene Bíblica Virtual. El año pasado estuvimos celebrando los 10 años, ¿no? Tuvimos un gran encuentro y hubo diálogos de mucha riqueza. Y esa era una de las cosas que yo quisiera destacar de usted. Y lo otro, los temas coyunturales, ¿no? Estos cursos con temáticas bien específicas que de alguna forma, desde lo bíblico, aterrizan o ven o hacen una lectura de la realidad y la contextualización que tenemos hoy, digamos. Creo que eso es muy valioso, ¿no? Bueno, Sí. sí, dime. Sí. No, eso. Sí. Iba
a confirmar lo que vos decías, sí. Sí. Y en esa línea del contexto, hace muy poquito tuvieron un curso, que es el tema que yo te quisiera invitar a que compartiéramos y que compartiéramos con tantos hermanos y hermanas que están, y que muchos y muchas lo están viviendo, el tema de la migración. Hicieron un curso sobre Biblia y migración, y sabemos, ¿no es cierto?, quienes estamos en este mundo de lo bíblico o de la palabra, que la Biblia está atravesada, ¿no es cierto?, por esa experiencia a veces dolorosa, fuerte, pero muy significativa en el pueblo de Israel sobre el tema de la migración. Entonces yo te quisiera invitar, ¿no es cierto?, que entráramos y, en primer lugar, cómo se ve este tema o esta realidad en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en primer lugar. Sí, fíjate que a ver, pensándolo desde las hermenéuticas actuales, no hay muchos estudios, ¿no? O sea, hay artículos que por ahí forman parte de otras colecciones, pero no hay muchos estudios sobre esta temática, siendo que es una realidad. Es tan importante en la historia de América Latina. Y por otro lado, llama la atención que creo que lo estábamos conversando por texto, vos y yo, es que tradicionalmente cuando se pensaba en inmigrantes, se pensaba en América Latina, ¿no? Se pensaba en el latino emigrando hacia Estados Unidos o hacia Europa. Exacto. Y no observamos las migraciones que hay, por ejemplo, internas en nuestros países, las migraciones que hay con ciudadanos de diferentes países, y cómo la migración nos levanta preguntas sobre lo que es, por ejemplo, el sentido de nacionalidad, de identidad, ¿no? Y otras cosas que están muy fuertes. Bueno, lo mismo sucede internamente en las mismas escrituras. Es decir, no hay muchos términos que sean puntuales para inmigrante. Se habla de ellos siempre como forasteros, como personas que vienen de afuera, ¿no? Con esa mirada que ayuda, sin embargo, en algunos aspectos a lo que es la identidad, ¿no? Un sentido de pertenencia, que es el sentido de clan, de familia, ¿no? Que es usado distintamente y que es donde se ve al de afuera como un forastero, alguien que viene de otro lado, que nos encontramos en los mismos orígenes, ¿no? De Israel, conforme se relata, ¿no? En el Antiguo Testamento. Abraham es un migrante, por ejemplo, ¿no? Sí. Y es importante observar que el mismo Dios le dice: salí de donde estás y ve a otro lado, donde yo te voy a dar un lugar donde estar y donde tu descendencia se va a constituir en un pueblo. Entonces, ya dentro de lo que sería la misma constitución del pueblo de Israel está el sentido de ser migrantes o de descender de migrantes. Y hay muchos llamados, ¿no?, a no olvidar esto, y hay reclamos de los profetas hacia ellos cuando ellos han perdido esa noción, ¿no?, de un pueblo procedente de gente que necesitó salir del lugar en el que estaba y el que requirió de parte de otros, ¿no?, ser hospitalarios, ser hospedados, ser cuidados, ser contenidos y tener los derechos y las libertades que tenían los otros en aquella tierra. Es como que se nos invita continuamente a tener esa mirada de la tierra como pertenencia de Dios y como del ser humano como creación divina, independiente o más allá de las diferencias étnicas, culturales. Y creería que en el Antiguo Testamento hay textos que por ahí son más epicéntricos, que van para adentro, pero hay otros que miran muy para afuera la razón de ser de Israel y su vínculo con los demás, y que lo invita, ¿no?, a tener prácticas como la de jubileos, por ejemplo, que no es exclusivo para los israelitas, sino que incluye también al forastero, al extranjero que ha ido a trabajar entre ellos. En la lista de los 10 mandamientos se habla también, ¿no?, de dar Shabbat a los que del sábado como un tiempo de descanso para el siervo, para la sierva, en la que nos ponemos a pensar, no solamente incluye a los israelitas, sino que incluye a todo inmigrante que venía a trabajar con ellos, que por una u otra razón se encontraba en esa condición, algunos de ellos quizás seguramente esclavos, aunque no en la magnitud en la que otras naciones tenían, pero sí en una posición de servidumbre en la que están muy dependientes, ¿no?, de aquellos que se perciben o que son los ciudadanos o los dueños de la tierra y del lugar. Así sí.
Sí, sí. en ese sentido, algo que tú lo estás diciendo, creo que encuentro como muy, muy importante este tema como de la memoria, de la experiencia del pueblo como pueblo migrante, ¿no? El mismo Deuteronomio, ¿no es cierto?, cuando en el capítulo 10, el versículo 19, le dice al pueblo, también ustedes amarán al migrante, ya que han sido migrantes en Egipto, ¿no? O sea, tu experiencia vital, esa experiencia de, como tú decías, ¿no? Abraham, ¿no es cierto?, le dice Dios, sale de tu tierra porque vas a tener otra tierra que va a manar leche y miel, ¿no es cierto? No sé, y va a dar una descendencia y va a dar todo eso. Y cuando uno de repente tiene esta experiencia de encontrarse con el migrante o a quien le ha tocado vivir, siempre lo piensa pensando en algo mejor para él y para su familia, ¿no? Para toda su contexto. Y recordar, ¿no es cierto?, que uno también lo ha sido. Entonces, esa necesidad o este reclamo que incluso los profetas hacen, ¿no? Recuerda, Israel, ¿no es cierto?, que tú también viviste esta experiencia, tú también no olvides lo que tú fuiste, digamos, ¿no? Sí, se ve varios recursos, ¿no? Uno de ellos es la memoria, como bien vos lo señalás, y el tema de la identidad, es decir, saberse que ser ahora perteneciente a un clan y tener propiedad sobre una tierra no es una apelación a una mirada, a tener una mirada excluyente de la propiedad, como decir, bueno, esto es mío, me pertenece, está relacionado a mí como puede estarlo, qué sé yo, no sé, como si yo fuera producto del ADN surgido en esta tierra, sino que lo mío es mucho más, mi sentido de pertenencia debe ser abierto hacia otras personas que vienen a buscar lo mismo. Porque hay miradas cerradas, ¿no? Inclusive que le llaman nacionalistas, que hacen que miren que la noción de extranjero no sea la de extraño, ¿no? La de una persona incluso que viene a amenazar nuestra vida, o sea, que posiblemente sea percibida como saludable, como estable, como beneficiosa para nosotros y que no lo es. Y esto se va a notar mucho entre las peleas del Antiguo Testamento. Bueno, que vos, Goy, lo traduzca como migrante, por ejemplo, ya es parte de un ejercicio de hermenéutica desde los Exactamente, inmigrantes, sí. ¿no? de la que vamos a conversar ahora un ratito. Pero sí, está muy buena también cómo las traducciones a la Biblia influyen en toda esta mirada que tenemos, porque muchas veces se ha leído el texto, ¿no?, ignorando todas estas realidades, ¿no?, que había. Uno mira a Lot, mira la historia de Judá y dice, bueno, todos ellos son judíos, son israelitas, ¿vieron? Y no ese es el caso, o sea, todavía no ha empezado. Israel es una historia nacional, digamos, o de concepción de un pueblo, y lo que hace es justamente ver cómo desde sus comienzos ya son ellos migrantes y van creciendo o se va formando un pueblo con una cultura semejante a la que se espera influir, con la que se espera influir en otros pueblos que tengan una noción también así de hospitalaria, de amigable, de receptiva de lo que es, de quienes son, de los que proceden de afuera o del otro, ¿no? Esa como en una primera etapa, ¿no? En este proceso, como, o sea, como hablábamos, ¿no? Eres forastero, ¿no? El gran término. Pero también hay una, podríamos decir, como una migración forzosa, cuando a Israel le toca vivir la experiencia del exilio, ¿no? Cuando le toca irse, dejar su tierra y empieza a añorar su tierra cuando ve los ríos de Babilonia y hace toda esa tremenda experiencia, ¿no? Como hoy también esa experiencia forzosa de la migración que nos toca vivir, también desde el texto bíblico nos puede ayudar, no sé, tengo la sensación y la idea de que nos puede ayudar, como tú decías, a hacer una relectura del texto para mantener la esperanza, como una esperanza de resistencia frente a esta forzada migración, salir porque tengo que salir o porque mi tierra de forma se está convirtiendo como signo de muerte, ¿no? Sí, es valioso observar esto. Fíjate que en las escrituras, por ejemplo, que uno puede pensar, cuando están buscando esposa para Isaac, van a otro clan, donde hay, ¿no?, un sentido de pertenencia, porque es la misma familia, pero es un otro lugar. A Jacob le pasa lo mismo. Claro, si estamos mirando el texto desde el punto de vista de la nación,
uno va a ver, claro, no los va a concebir como extranjeros o como forasteros, pero algo de eso había. Ahora, lo que vos señalas es muy importante porque están los migrantes que migran por amor, que migran por un matrimonio de dos pueblos en la que van a ubicarse a una tierra. Nos vamos a encontrar con las hijas, con los hijos de Noemí que van a Moab, ¿no? Esa historia de Ruth, por ejemplo, leído en clave de inmigrantes, es muy rico. Es Sí, muy justamente rico, estaba pensando en Ruth, ¿no? ¿no? Este libro del encuentro, ¿no? Tal cual. Y, por ejemplo, bueno, y nos vamos a encontrar con ese hecho, y como vos bien lo señalas, sin embargo, quizás la situación que más nos duele es la del migrante que migra porque tiene por razones de guerra, por salvar su vida, por cuestiones más que laborales de subsistencia, ¿no? Porque no tienen para comer, por sequía. El mismo Israel, fíjense, los hijos de Jacob emigran hacia Egipto, y bueno, y nos vamos a encontrar con esas historias en las que gente con cierta desesperación llega a otro lugar buscando que encontrar los medios para subsistir, y las narrativas bíblicas nos hablan una y otra vez, ¿no? De cómo Dios los acompaña en esas situaciones. Sin embargo, igualmente, aquellos pueblos o aquellas sociedades que son receptoras son convocadas a recibir de buena gana, ¿no? al inmigrante, y incluso se habla, vamos a decirlo de alguna manera, en algunos textos hasta de castigos para aquellos que no los reciben bien y que los maltratan, ¿no? Esto no es para traspolar a realidades actuales así nomás, ¿no? Pero, o para caer en esa mirada, ¿no? Dual de que, bueno, castigo, bendición, qué sé yo, al que hace o no hace una cosa. Pero vamos a decir que el texto bíblico los varios textos bíblicos están buscando continuamente que persuadir a las personas a ver las diferentes aristas que trae, ¿no? La migración, a que miremos al migrante desde un lugar semejante al que nosotros vivimos como seres humanos, ¿no? Bueno, y a romper con esas miradas que ya quizás deterministas o duras que hay sobre el otro, ya sea por cuestiones raciales, porque con migración en las escrituras y en el Antiguo Testamento se ven varias, ¿no? Varias secuencias. No es lo mismo ser migrante de cierto pueblo que de otro pueblo, ¿no? No es lo mismo ser egipcio que ser moabita, aunque hay historias duras con egipcios, pero no es lo mismo ser un migrante joven que un anciano, no es lo mismo ser mujer, ¿no? Que ser varón. Entonces Sí. se ve, las historias narran las condiciones de gran sufrimiento que vivieron aquellos que inmigraron y que se les sumaban consigo grandes situaciones de adversidad por condiciones de género, de cuestiones étnicas, raciales, Sí, de sí, salud. justamente estaba pensando en esas realidades que tú estabas comentando, y obviamente el tema de la mujer, ¿no? En este caso recién tocamos el tema de Ruth, ¿no es cierto? Que le toca vivir esa tremenda experiencia, y hoy también sentimos que en la realidad y en el contexto actual, obviamente la mujer, ¿no es cierto?, no sé si decir se tiene un papel o tiene una situación muy particular, ¿no es cierto?, en el tema migratorio, ¿no? Tiene que ver con todo de familia, hijos, ¿no es cierto? Y toda esta situación de menosprecio a lo mejor, ¿no? Y que increíblemente en el texto bíblico también nos entrega elementos para hacer una lectura de esa realidad desde la realidad de mujeres que viven que están presentes en los textos, ¿no? Concretamente el de Ruth, ¿no es cierto?, siendo extranjera y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, es algo que por ahí ciertas lecturas que son abarcadoras o que buscan por ahí sintetizar las visiones que hay sobre, en este caso, los migrantes, son buenas porque nos sirven como una introducción, como un piso, problematizan la situación, pero también hay que observar esos detalles que vos estás señalando ahora, que es, por ejemplo, el tema de la mujer. No es lo mismo ser migrante, y nos encontramos que antes que Ruth es Noemí. Es que algunos cuestionan Exacto. el título del libro, ¿no? Porque realmente la protagonista detrás es Noemí, parece, ¿no? Por lo menos en la primera mitad del libro, y después entra Ruth a tallar en la segunda mitad.
Fíjate que Noemí pero es la primera que migra por necesidades con la familia, y a ella es la que le sucede, por cómo se ve el eje, ¿no?, de la historia, que muere su esposo y luego mueren sus hijos, y ella es la que se queda, porque es el centro de ella, con las nueras, en una tierra extranjera, en la que con los códigos de pertenencia a la familia son puestos ahí sobre la mesa, y ella tiene, quizás con el deseo de liberarse o con la conciencia de no poder sostener más su vida en Moab, va y se les acerca y les dice, no, mira, no, yo voy a volver, no les conviene quedarse conmigo, o sea, ustedes decidan qué hacer. Se esperaba, quedaban todas liberadas porque los esposos de todos habían quedado, y entonces ahí comienza a tallar Ruth, ¿no? Pero una vez más es Noemí que cuando vuelve con Ruth como nuera, con una moabita como nuera, la situación también se le complica, porque ella misma podría haber vivido de otra manera, y se ven algunas situaciones medias incómodas, ¿no? Y es el caso de mujeres, ¿no?, en la que ven que no pueden, o que aparentemente no pueden heredar, en la que no tienen los mismos derechos laborales que tienen los demás, ¿no?, en la que se visibiliza los padecimientos que hacen, las situaciones extremas a las que llegan, Ruth ofreciéndose de esa manera a Booz, o Boaz, como se traduzca, claro. ¿No? Sexualmente, para ser poseída primero y luego considerarse la posibilidad de ser tomada como esposa, rogando en la que esta sea en la que ven esto como su salvación. Entonces el libro nos relata la situación de muchos migrantes que llegan a situaciones de despojo, ya no solamente, ni siquiera principalmente económicos, sino que lo que tiene que ver su propia identidad, ¿no? Esta frase tan conocida, ¿no?, de Ruth a Noemí, cuando le dice, ¿no?, donde vos vayas yo iré, donde tú moras moraré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Claro, es celebrado desde el punto de vista judío, o quizás después lo podemos ver como cristiano, como una conversión, ¿no? Y hasta celebrado. Pero para ella es el desprendimiento de su historia, ¿no?, en base a la vocación de estar con otra persona, y por otro lado también porque ella misma, ese mismo padecimiento que tiene aparentemente Noemí en Moab, lo tiene también Ruth. Entonces deciden juntas aventurarse a buscar un futuro diferente. Pero son muchas situaciones que lo viven los inmigrantes y que no son siempre visibilizados, ¿no? Porque el centro sigue siendo el nacional, supuestamente el que tiene todos los derechos sobre la tierra o el país y sobre las leyes que legislan a favor de él o ella, y que muchas veces se ignoran la situación de los extranjeros, siendo que ellos mismos, los mismos nacionales, son hijos, nietos, o que proceden de una historia de países que se construyeron en base a inmigrantes, ¿no? Sí, sin duda. ¿Te parece si pegamos un salto? Vamos al Nuevo Testamento, la figura de Jesús, ¿no? En toda esta relación, porque de alguna manera también, bueno, el texto habla, ¿no es cierto?, los primeros textos de José, que tienen que ir a Egipto, que siguió con el niño y todo esto, pero sobre todo esta relación que Jesús como judío, ¿cierto?, tiene con los extranjeros, ¿no? Obviamente conociendo en el contexto religioso de la época, ¿no es cierto?, los extranjeros no eran considerados ni tomados en cuenta. Entonces Jesús cambia ese paradigma con sus propias actitudes, ¿no? Sí, es muy llamativo eso. Y es muy importante también en lo que es la historiografía, los estudios socioculturales, advertir que no era tan claro tampoco quién era un goy, quién era un extranjero. Ajá. Entonces, porque fíjate, a Jesús lo ven como hay grupos dentro de Israel que se ve que van a ver a Jesús como un ciudadano de segunda categoría, ¿no? Y eso lo vemos en el famoso texto de Pedro, Andrés, ¿no?, ilusionados, hablando con el sacerdote y entusiasmada, hemos hallado al Mesías contento, y cuando le dicen de dónde viene, le dice, ¿puede venir algo bueno en Nazaret? Es decir, vemos dos lecturas, claro, unos son galileos también, y el otro no solamente va a descalificar a Jesús, sino que también va a descalificar de forma indirecta al mismo Pedro, ¿no? Por diciendo, vos mismo sos Galileo. Entonces ahí se van a ver todo lo que son las expectativas mesiánicas que hay en el periodo de Jesús,
¿no? Y en el periodo intertestamentario, que se van construyendo en base a diferentes creencias. Una de ellas, por ejemplo, muy fuerte, es una mirada muy nacionalista, que está focalizada en un Jesús, en un descendiente de David, ¿no? Y acá viene la pregunta que hay que hacer cuando se hace desde la mirada de los inmigrantes, es la mirada crítica que hay que tratar de desarrollar, quizás usando un poco los métodos de la sospecha y preguntarse, ¿no? ¿Por qué Dios obraría excluyentemente, porque no es exclusivo, es excluyentemente a través de una sola familia, ¿no? Si al final se trata de la salvación, viene de Dios y Él puede, en el periodo, ¿no? del tiempo de Jesús, puede elegir a quien quiera por libre voluntad, pero aparentemente estas dos tendencias se confrontan en la misma narrativa de Jesús. Fíjate que Jesús empieza con una genealogía que para un migrante es todo un tema, ¿eh? Claro. Porque cuando vas a contar los relatos de tu familia, con todo lo que implica esto, la pertenencia, la identidad, siempre estás hablando de gente de afuera, que nadie conoce, que no hay forma de conocerlos y de extraños, ¿no? Y entonces empieza un Mateo que es curioso porque termina la genealogía y dice, bueno, en realidad la genealogía viene para José, pero José no era el padre de Jesús. Entonces bueno, le dice, ¿y para qué tanta genealogía si no era el papá biológico? Yo creo que en buena manera esa genealogía busca que mostrar de forma hasta sarcástica una identificación de Jesús con su pasado, pero una identificación que tiene que ver con su deseo de identificarse y no está marcado por cuestiones raciales. Y uso la palabra racial que está por ahí fuera de tiempo ya, pero que quizás señala para los oyentes qué es lo que viene. Entonces, fíjate que, ¿qué es lo que estamos compartiendo? Fíjate que Jesús de niño es obligado a hacer migrar, a huir de su propia tierra. Quizás está unos pocos años nada más y de muy chico vuelve, pero es posible, sin ir muy lejos, es posible que esto marcara también su propia vida, ¿no? Luego va al norte a Nazaret, donde según el relato de Marcos, de Mateo y de Lucas especialmente, él es foráneo, pero por otro lado nos vamos a encontrar en todos los evangelios que Jesús es identificado como nazareno, ¿no? Jesús de Nazaret. Y en algunos que otros casos se le llama hijo de David. Entonces él en su historia va a incorporar la vida de lo que es la migración, si lo queremos leer en esa clave, ¿no? Es decir, una persona que ha nacido en una tierra pero se ha criado en otra, y al punto de que es identificado como otro, pero cuando hay algunas expectativas mesiánicas lo identifican todavía con la familia de David, que procedería más bien del sur, ¿no? Y después, bueno, como vos, creo que hablábamos mientras conversábamos, para no hacerlo muy largo esto, el vínculo que tiene, especialmente en el Evangelio de Lucas, Jesús con personas que son extranjeras, es llamativo para otros que practicaron, ¿no? Este tema de la misericordia, de la enseñanza, de la Torá y todo, en la que consideraron que enseñárselo a una mujer o enseñárselo a extranjeros era repugnante directamente, ¿no? Y sin embargo Jesús nos encontramos con muchos encuentros, con milagros, ¿no? Con enseñanzas, incluso con elogios hacia la fe de personas que no eran, ¿no? participantes del judaísmo, y que al encontrar en ellos esas cualidades los resalta. Y ya ves que una vez, hablando justamente de la mujer sirofenicia, ¿no? Jesús va a resaltar la fe que tiene esta mujer, y si no estoy equivocado, si no me engaña la memoria, ¿no? La resalta diciendo que no ha encontrado una fe así en Israel, ¿no? Así que fíjate que, y el Nuevo Testamento luego va a discutir también. Vos interrumpime, si yo me estoy extendiendo. Dale, no va. Pero tanto se ve en los libros de Hechos como en algunas cartas de Pablo, se ve esa tensión, ¿no? En la discusión, en los diferentes cristianismos, ¿no? Porque está el cristianismo helénico, está el cristianismo que son de galileos, que han venido a Jerusalén acompañando a Jesús y luego se inician seguramente en Galilea. Hay muy poca información sobre ellos. Los que siguen más el judaísmo, y mira, Hechos no disimula la tensión que hay, ¿no? entre supuestamente personas, dos grupos que son israelitas, o vamos a decirlo así para no confundir, ¿no? O judíos, pero que unos culturalmente son vistos como helénicos y son apodados de esa manera, ¿no? Los griegos, la traducción muchas veces utilizan el término,
y los judíos. Fíjate que los dos, ambos son israelitas, pero uno porque su cultura y quizás no hablan siquiera hebreo y no tienen y han adoptado muchas costumbres de los pueblos de afuera, ya son tratados de diferente manera. Y la solución no es buscar, fíjate en ese caso, la solución no fue buscar que ellos coexistan, sino que dicen, bueno, vamos a elegir diáconos y que sirvan a unos y a otros, porque la tensión es tan fuerte que buscar otro tipo de solución, por lo menos en esa circunstancia inmediata, no lo hay. Y luego Pablo pidiendo permiso, ¿no? Y otros contando la conversión, bueno, la situación de Pedro con Cornelio, son historias que reflejan, ¿no? Tensiones con inmigrantes, ¿no? Sí, en ese sentido, como uno va después entre el Evangelio y la situación de las primeras comunidades cristianas, ¿no es cierto? Como este cambio de paradigma de ellos también, ¿no? Que les toca vivir como para hacer experiencia y vivencia, ¿no es cierto?, de elementos como frente al tema de las nuevas culturas o de los nuevos que vienen con una cultura distinta, ¿no es cierto?, hacia nuestras realidades o la realidad de la comunidad. Entonces tienen que vivir todo este tema de la acogida, cómo acogen, ¿no? Cómo tienen que acoger, porque significa, acoger también significa que yo o quien le toca vivirlo tiene que dejar algo para poder permitir la entrada del otro, ¿no? Esta posibilidad y esta tremenda capacidad del encuentro, ¿no? Lo vivimos en Jesús, lo que tú comentabas, ¿no? El poder acercarse no tan solo a un extranjero, sino más encima a mujer, ¿no? Ya hay dos elementos en contra, digamos. Entonces, como estos elementos de encuentro, acogida, solidaridad, ¿no es cierto? Y compasión también, ¿no? Compartir con el otro lo que está viviendo y lo que le está, ¿no es cierto?, vitalmente haciendo ruido, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, como elemento, estos elementos que uno descubre en el Nuevo Testamento sobre el tema de la migración o del que es forastero, también a nosotros hoy, quizás ahí hacerte como esta pregunta, hoy en día, ¿no es cierto?, ¿a qué nos está llamando esa experiencia o esa relectura del texto? Mira, hay enseñanzas que quizás en América Latina o en perspectivas latinoamericanas podemos recuperar y podemos darle una relectura. Una de ellas es nuestra ciudadanía celestial. ¿Qué implica eso en términos políticos y sociales? Que vos sos chileno, yo soy peruano, que el otro es argentino en primer lugar, o que somos hermanos y hermanas, como nos hemos llamado desde un principio. Sí, desde la misma enseñanza o experiencia de Jesús y del Nuevo Testamento nos encontramos convocados a ver algunos elementos. A mí me parece que uno de ellos, que es muy valioso, es recordar esto de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Este es un término, ¿no?, muy importante incluso para aquel entonces y para nosotros también, ¿no? Muchas veces yo cuando comparto esto con otros amigos y amigas, y cuando estamos, hermanos, hermanas en la fe, cuando estamos hablando del tema de las implicancias que trae para nuestra vida estas enseñanzas de Jesús, es pensar todo el sentido político, social y ético, ¿no?, hacia las prácticas de misericordia, de amor, de pertenencia que tiene el hecho de decir que somos hermanas, que somos hermanos, y que eso debe de ser superador de las barreras que hay muchas veces en el plano político que solemos poner con relación a lo que es la nacionalidad, los derechos de una persona por haber nacido de este lado, del otro lado de la frontera, las diferencias étnicas que hacemos dentro de nuestros propios países donde hay ciudadanos de primera o de segunda categoría, y la vocación que debe de ser a que todos podamos vivir en plenitud la vida. Entonces, seguramente por iniciativas personales de abrirse hacia el otro, de compartir con el otro, de dar amor, de facilitar su vida, de ayudarlos para que sus vidas sean más justas y tengan posibilidades de hacerlos sentir siempre en casa, ¿no? Porque esto es un proceso que quizás podemos ir desde dos lugares. El inmigrante también debe de aprender a recibir el nuevo lugar como un lugar de amor, un lugar al que pertenece. Es un proceso a veces largo, porque es más difícil cuando uno tiene que pensar que tiene que renunciar a lo propio para adoptar lo nuevo. Es uno o lo otro, ¿vieron? Porque la mirada que hay sobre la política, sobre el sentido de pertenencia, hace que lo veamos de esa manera. Incluso hay leyes en las que uno, para nacionalizarse de un país, debe de renunciar a la anterior. ¿Vieron? Que es violenta. Pero cuando abrimos los brazos de otro lugar y como cristianas y cristianos tomamos en serio esto de la ciudadanía celestial,
por lo menos en términos sociales y políticos, nos preguntamos, ¿no? Si este Dios que nos convoca es así de abierto hacia nosotros y a todos nosotros nos mira de esa manera, deberíamos de mirarnos de esa manera, ¿no? Como que el hogar del otro soy yo, y yo puedo abrirme hacia la otra persona, y juntos podemos facilitar, ¿no?, la vida, acompañar los procesos para que la otra persona se sienta en casa también en esta nueva tierra, en la que quiere no solamente recibirlo, verán, esta es la mirada, ¿no?, etnocéntrica, o quizás en este caso desde el punto de vista de los migrantes, sino que una tierra que también está deseosa de aprender con el otro y de recibir al otro como alguien que viene a traer cosas que nos van a enriquecer seguramente como cristianos, como seres humanos, como nación, como sociedad. Entonces yo creo que esto, como iglesias, como cristianos debiéramos de incentivarlo, porque parece que fue parte de la vida de Jesús y fue el gran desafío que vivió el cristianismo desde sus orígenes, ¿no? Sí, Una misión llevada adelante por migrantes, también, dicho sea de paso. Exactamente, sí. Tuvieron que salir, ¿no es cierto?, ya sea por motivos X, ¿no es cierto?, porque quisieron o porque tuvieron que salir, ¿no es cierto?, sabemos esto de la dispersión, de que todo eso. Pero me quedo con algo así como para ir cerrando este espacio, este rico diálogo que hemos tenido, algo que tú dijiste, o sea, siempre en casa, ¿no? La experiencia de las primeras comunidades de la casa, ¿no?, como el lugar del encuentro, el lugar donde se compartía la palabra, el pan y el vino, ¿no? Entonces, creo que eso es como de una gran riqueza, y como hoy, ¿no es cierto?, en esta relectura que tú también decías, frente a la situación coyuntural y las situaciones de dolor y también de alegría, nuestras comunidades, todas nuestras comunidades de alguna manera u otra se tendrían que convertir como el lugar de la casa, ¿no?, el lugar del encuentro, el lugar del compartir, el lugar de retroalimentarnos y fortalecernos en la esperanza y en la resistencia frente a las situaciones que vivimos. Sí, te quiero dar las gracias, Juan José, por este momento, creo que ha sido muy rico. Te dejo un poco las palabras para que te despidas y esperando volvernos a reencontrar, ¿no es cierto? Siempre es un gusto encontrarme con vos, Jaime, y bueno, en este caso estar participando con ustedes de estos videos, que para mí es una experiencia hermosa, muy rica, en tanto que puedo ser de algún aporte, y la conversación con vos siempre es enriquecedora, así que me llevo también este tiempo de intercambio en el corazón, sabiendo que viene de una experiencia ecuménica también, que es una forma de vivir las migraciones desde otros lugares de forma saludable. Así que bueno, que Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que vean. A ustedes también. Muchas gracias. Entonces quiero saludar a todos a quienes nos encontramos en estos videos encuentros, y los invito, ¿no es cierto?, a que compartamos y sigamos nuestro caminar. Hasta el próximo encuentro. Pueden seguirnos en el blog fevic.org, y si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico comunicación@fevic.org.